Magnífica la aportación de nuestra buena amiga de nombre Marisela. Él es el autor que dice todo eso. Bien, continuamos ya después de haber superado ese tropezón tecnológico. Vamos a ver, aquí ustedes pueden observar en la portada de mi novela una estrella de 6 puntas que está muy estilizada para no tener problemas de demanda de parte del gobierno israelí. Ya saben cómo se las gastan, ¿no? Con su famoso Mossad. Nada más les voy a dar un dato del Mossad. El Mossad fue el operador para asesinar a Cloutier. Lo sé por su familia. ¿Cómo el Mossad asesina a Cloutier? Muy fácil. Pone rastreadores de GPS en toda la flota de camiones que se mueven alrededor de donde Manuel Cloutier tiene su tránsito normal. Y por supuesto también colocan rastreadores GPS en los automóviles que lo llevan o que él conduce. Y finalmente, como en un juego de Nintendo, en el momento apropiado, hacen chocar el automóvil de Manuel con un tortón y adiós. Operación del Mossad israelita. Es el brazo secreto armado de la policía secreta más eficaz, con más tecnología de todo el planeta. No tiene rival el Mossad, ni en Rusia, ni en Estados Unidos, ni en, mucho menos en algún país latinoamericano, en su capacidad operativa. Entonces, para que el Mossad no se enoje conmigo, hice un dibujito, pero finalmente aquí sí les puedo platicar qué significa. El significado de las 6 puntas del centro de la estrella de David o estrella sionista. Les platico cómo me enteré. Es bien interesante. Yo tenía 14 años y desde los 11 trabajaba como corrector de imprenta en la editorial Yus. La editorial Yus era, ya no, sigue por ahí el taller, pero ya no es lo que fue. Era la editorial católica más importante del continente, solo superada por algunas editoriales españolas o francesas, o belgas, que son las más católicas y las más ortodoxas de la tierra a la fecha. ¿Sí? Pero en aquella época la más valiente, la mejor, con las mejores publicaciones, con los mejores autores. Aprovecho para presumir que estos autores fueron mis amigos, no solo mis amigos, mis maestros, y estoy hablando de José Fuentes Mares, de José Vasconcelos, de Carlos Alvear Acevedo, de la pléyade de intelectuales que no están alineados ni a la izquierda ni a la derecha, que son católicos militantes, hombres de extraordinario nivel cultural, un Vasconcelos converso al catolicismo, mejor dicho, reconverso, porque él anduvo, nunca fue masón, pero obviamente le hicieron toda la parafernalia posible para lograrlo meter a sus filas, y él resistió. Se alejó de la iglesia, pero finalmente regresó a ella gracias al suicidio de su amante, la famosa María Antonieta, que se va y se pega un tiro en la catedral de Notre Dame, cuando pierde la presidencia, bueno, cuando le roban la presidencia a Vasconcelos, ¿no? Me hubiera gustado saber qué hubiera hecho Vasconcelos con el narco a la hora que le tocara gobernarlo, ¿no? ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Pero bueno, entonces, ¿qué significa la estrella de David? Lo conocí yo a los 14 años, en una plática que tuvo mi papá con el jefe principal, el gran maestre o príncipe del arco real del rito nacional mexicano, que fue a visitar, para pedirle a mi papá que le bajara 3 rayitas, ¿sí?, a su publicación de obras contrarias a la masonería y favorables a la Iglesia Católica. La discusión fue de varias horas. Mi papá tuvo la cortesía de decirle: mire, no me va a convencer. Así dure 3 minutos o 3 siglos esa conversación. Yo pasé por ahí y me dijo: quédate, hijo. Me quedé como invitado de honor a aquella discusión. Yo ya estaba en la parte de arriba de la editorial y ya me codeaba con Vasconcelos, Fuentes Mares, Salviar Acevedo, etcétera,
que eran las personas con las cuales yo aprendí lo que sé de historia, ¿no? Que si yo me hubiera ido a estudiar una maestría, un doctorado a la UNAM, no conocería ni la milésima parte de lo que conozco. Entonces yo estudié historia en Editorial Yus. Calculen ustedes que en los años que tengo de vida, pues los títulos suman alrededor de 3,000 títulos. Esto implica un promedio de 1 por semana. Si considero mis 70 años o 72 años que empecé a leer. ¿Cuál fue esa conversación? Bueno, narraré el momento culminante. Le dice mi padre, le pregunta a mi padre a este gran maestre, bueno, ¿cuál es su propósito principal? La extinción en el corazón del mexicano del gran impostor. ¿Quién es el gran impostor?, pregunta mi padre. Pues alguien que se hizo pasar como Dios, pero que no es Dios. Y ustedes lo llaman Cristo. Entonces, ¿quién es Dios para ustedes, los masones? Cada uno de nosotros somos Dios. Nosotros no creemos en Dios. Sabemos que somos Dios. Mi padre le contesta, pues justamente esa es la tentación de Eva en el paraíso. Ser Dios. Bueno, pues es que la historia verdaderamente la vamos a ganar nosotros. Seremos Dios. ¿Sí? Bueno, mi papá le dice, pues te veré en el infierno. Se lo dice muerto de la risa. Ay, señor Abascal, ¿cómo es posible que un hombre de su cultura, de su inteligencia, ¿sí? Yo difícilmente aguantaba la risa, ¿no? Mi papá me decía, ¿cómo es posible que una persona dotada de varios idiomas, de una formación como abogado brillante, como líder de la derecha mexicana, siga pensando en que existe el infierno? Bueno, le dice, para empezar es un dogma de fe de mi religión, pero además hay varias anécdotas que usted tendría que conocer de cómo los católicos de cierto nivel cultural no es que creamos en el infierno, es que conocemos su existencia. ¿Cómo que conocen su existencia? Pues sí, mire usted, le voy a contar algo, gran maestre. Mi padre difícilmente dejaba de ser irónico, ¿no? Pero cortés hasta cierto punto. ¿Qué le cuento? Allá por el año de 1800 y pico, 70 y tantos, cuando Juárez muere, un 18 de julio, acaba de celebrarse el aniversario de la muerte de Juárez. También hizo su gran parafernalia el Pejelopostli. Y recuerdan lo que dijo la Beatriz Gutiérrez Mula. En un buen alemán se pronuncia Mula. Dijo que no estaban celebrando la muerte de Juárez, sino su resurrección. Con una pompa, con una seguridad asombrosa. Y entonces, obviamente, los que entendemos esto, dedujimos que ¿en quién resucitó Juárez? Pues en Pejelopostli. Además, él lo dijo en una de sus mañaneras cuando empezó: yo gobierno con el espíritu de Juárez en mi interior. A eso se refiere la Beatriz Gutiérrez Mula, con que Juárez resucitó y que cada 18 de julio se va a celebrar su resurrección. ¿No es reencarnación? No, resurrección. La palabra que utilizó no es reencarnación, es resurrección. Lee el video, ve el video, está en YouTube. Ella dijo resurrección, no dijo reencarnación, dijo resurrección de Juárez. Hay una secta por ahí, un tal Roque Rojas, que anda por ahí, y que dicen que son trinitarios marianos, pero traen ciertos errores ahí metidos en su ADN. ¿Cómo escondes al diablo? El mejor lugar para esconder al diablo, pero estos detrás de la cruz. Son como espiritistas y entonces invocan al espíritu de un muerto para que los venga, los posea y puedan dialogar con él. Ajá. Bueno, pues el peje practica eso. Exactamente, pero además lo practicó Madero, Exacto. Chávez, Maduro. Bueno, él habla con pajaritos.
Bueno, volviendo a lo que estaban. Pero eso, El infierno, pero eso no es resucitar, eso es posesión. pero ella le llama resurrección. Bueno, imagínate qué podemos esperar de una persona que piensa que la tierra es plana y el sol le da vueltas a la tierra. Los psiquiatras le llamamos esquizofrenia paranoide, ¿sí? O delirante. Si eso es realmente lo que ella piensa, está fuera de la realidad. Bueno, ahora se dice realidad. Entonces, le dice mi padre, en el momento en el cual Juárez muere en Palacio Nacional, con la cabeza caída en una basinica llena de excremento, así murió, con la cabeza metida en una basinica llena de popó. Así lo descubrió la persona que lo ve por primera vez en los primeros minutos después de su deceso. En esos instantes, el señor obispo de León, que estaba celebrando misa, tiene una visión. Yo estaba oyendo eso. ¿Cuál fue la visión que tuvo el señor obispo de León? Vio caer el alma de Juárez al infierno. Se desmayó, entró en un shock terrible. Fue auxiliado por el sacristán y pues, las personas que se dieron cuenta de que el señor obispo estaba sufriendo un ataque extraño de algo que nadie se explicaba. Finalmente se recuperó y contó: hace unas horas, mientras celebraba misa, vi caer el alma de Juárez al infierno. ¿Y tú cómo sabes que el presidente ya murió? No había WhatsApp. No había nada, ¿no? Sí, las comunicaciones tardaban hasta varios días, ¿no? Al día siguiente, que llegó el trenecito Chucuchucu, en el cual después viajó mi abuelo de Morelia a México, porque era aficionado a los toros y los domingos se venía a ver a los toros, mi abuelo, como hombre rico, hacendado, se supo que a la hora que el obispo había visto la visión, Juárez acababa de morir. O sea, ¿cómo se explica usted? Le dice mi padre al masón. ¿Cómo se explica usted algo que además fue publicado en los periódicos de la época? Que el obispo conoce la muerte de Juárez 24 horas antes de que se conozca de manera oficial en la ciudad de León o en el resto de la República. No, pues ustedes tienen sus enjuagues, le dijo el masón. A mí se me enchinó el cuero cuando supe esa anécdota que yo no sabía. Entonces, el asunto es que, y siguen platicando, ¿y cuáles son sus propósitos? Aparte de que ya se reconocen ustedes como Dios. Nuestros propósitos son 7, señora Abascal. En primer lugar, el gobierno mundial. La punta azul, gobierno mundial. Un solo gobierno, con un solo príncipe del arco real, el anticristo. Un solo gobernante. El blanco a la derecha, ¿sí? Perdón, en realidad es moradito, pero ahí se ve blanco, no importa. Los más media. ¿Qué son los más media? Radio, televisión, prensa, internet, WhatsApp, todo lo que son redes sociales hoy, todo lo que es pantalla, todo lo que es impreso, todo lo que es televisión. Ya para el año, estamos hablando, si yo tenía 14, estamos hablando de 1967, no, 57. Si yo nací en 43, esto sucede en 57. Obviamente el nivel, pues apenas acababa de inventar la televisión a color, casi todas eran blanco y negro, pero le dijo, llegará un momento, señora Abascal, en que la imagen de nuestro gobernante sea vista en todo el planeta Tierra simultáneamente. Y mi padre toma la Biblia, que siempre estaba en su escritorio, abre el Apocalipsis y le lee el párrafo en el cual San Juan predice que la imagen de la fiera será vista por toda la humanidad en tiempo real y simultáneamente. Y el otro tiene una sorpresa. ¿A poco usted su libro ya lo dice? ¿Sí? ¿Ya ve, licenciado? ¿Le estoy diciendo la verdad? Sí, es verdad que la imagen de la fiera será vista simultáneamente en todo el planeta, ¿sí? Pero va a ser vencida.
la Virgen aplastará la cabeza del dragón. Eso está por verse. A nosotros, nuestro príncipe nos ha prometido ser dioses por el resto de la eternidad. Pues ustedes son los obreros de la hora sexta, le dijo mi padre. Los obreros de la hora sexta, ¿y eso qué es? Son los últimos en entrar al cielo porque vivieron engañados toda su vida. Son los que de todas maneras, en la parábola de los denarios, Cristo les da un denario por irse a trabajar a su viña en la hora sexta, cuando ya faltaba una hora para que el sol se pusiera. Eso se conoce en la historia futura como la conversión del pueblo judío. ¿Cuándo se va a convertir el pueblo judío? Cuando se den cuenta que el anticristo los engañó como a chinitos milando. Va a venir la gran decepción de Israel. Ahorita es la gran apuesta de Israel. El gobierno mundial del anticristo, quien para ellos es el verdadero Cristo. Vamos a tener que explicar más a fondo esto, pero quédense por el momento con cada uno de los significados. Pregunta. Yo siempre he pensado que el Internet es un brazo extensor del diablo, y el tema de que cerraremos puertas y ventanas del apocalipsis es justamente, o sea, yo llevo 10 años diciendo a los papás que no le den celular a sus hijos con Internet porque por ahí está la corrupción de su alma. La pornografía sobre todo. Ajá. Yo sí creo que trae cosas, o sea, pero que la mayoría son malas, o sea... Por supuesto. Y eso se referirá al apocalipsis, cerraremos puertas y ventanas. Sí, pero por otra parte no nos vayamos con la finta de un catolicismo ingenuo, porque en ese caso habría que regañar a Dios por haber hecho a los burros. ¿Sabes por qué? Pues porque el primer asesinato fue cometido con una quijada de burro. Caín y Abel. Los burros son malos. Si el Internet es malo, pues la quijada de burro también. Entonces, las cosas en sí nunca son buenas ni malas. No son sujetos de ética. La única cosa sujeta de ética es el acto libre humano, no las cosas. Ninguna cosa de suyo es mala. La fuerza atómica no es mala, depende de para qué la uses. ¿Sí? Una pistola no es mala, depende de para qué la uses. El rifle de alto poder que usa este racista que mata a 20 personas en El Paso, ¿qué culpa tiene el rifle? Es inocente. Entonces, el Internet es inocente. WhatsApp es inocente. ¿De qué depende su maldad o bondad? De la intención que tengas al usar. Y sí estoy de acuerdo, muy de acuerdo como psicoterapeuta que soy, además de todos estos cuestiones históricas y teológicas. Es terrible darle a un menor de 18 años una pantalla. No saben usarlas, se vuelven adictos. Y hoy la adicción a las pantallas en Estados Unidos fue declarada en enero de este año por Trump como problema grave de salud pública. Y está en vigencia, está en estudio una ley para prohibir que los menores de edad tengan acceso a las pantallas. Sí. En Estados Unidos. Ya Japón declaró que es un problema inmanejable. También Corea del Sur, Singapur, todos los países asiáticos avanzados, los tigres del sur, los tigres de Asia, están sufriendo por la terrible adicción de sus niños, jóvenes, adolescentes y muchos adultos también, por la adicción a las pantallas. Es más poderosa que la cocaína y evidentemente mucho más barata. Una vez que te compras tu aparato, pues ya no tienes que gastar casi nada, ¿no? Más que un mantenimiento. Entonces, ¿qué significa la estrella de color amarillo? La estrella de color amarillo significa el ejército global. Ya llevamos 1, 2, 3 frentes. El tercer frente es el ejército global. Le dice el masón a mi padre: la fuerza militar instalada por la OTAN es varias veces superior a la de todos los ejércitos de la Tierra juntos. Ojo con eso. Estamos hablando de 1957, cuando los gringos y los franceses
hacían explosiones atómicas en el atolón Bikini del Pacífico. ¿No? Bueno, pues finalmente la carrera armamentista actual significa que la cantidad de ojivas nucleares que tiene la OTAN es varias veces superior a la cantidad de ojivas nucleares que tienen los otros 6 países atómicos. Eso es aterrador. Y depende ahorita de un solo hombre, por fortuna de Donald Trump, el cual, cuando ya había ordenado el bombardeo de Irán hace 2 meses, ya había ordenado bombas sobre Teherán a raíz del derribamiento de un dron de millones de dólares por tecnología iraní. Y no sé quién habló con él o si la Virgen le sopló al oído. El caso es que 20 minutos antes de que salieran los misiles contra Teherán, dio la orden de cancelación. Y no hubo bombardeo atómico contra Teherán, que si no, yo creo que ahorita estaríamos comiendo en taparrabos, algo del campo. Porque ahorita una conflagración atómica se llama destrucción mutua asegurada, DMA, en lenguaje militar. Destrucción mutua asegurada. Porque de tal manera está construido el ejército global que la detonación de solo 3 bombas atómicas en el planeta lo saca de órbita, o endereza el eje de rotación, o acelera su velocidad o la disminuye. Los físicos modernos han calculado qué pasaría si la Tierra fuese unos 5 o 6 kilómetros por hora más a prisa de los 108,000 kilómetros por hora que hoy se mueve alrededor del Sol. Nos congelamos. Y si se mueve un poquito menos, nos achicharramos. Y si el eje se endereza a 1 grado, los polos se deshielan, se descongelan. O sea, se llaman constantes cosmológicas. Y es uno de los argumentos más preciosos, la existencia de las constantes cosmológicas, para demostrar que toda la creación sigue un rigurosísimo diseño inteligente. Y justamente el poder instalado, el poder militar instalado en la Tierra, puede hacer variar las constantes cosmológicas que permiten la vida humana. De ese tamaño, bueno, no la humana solamente, la vegetal y la animal, hasta la microbiana. Se calcula que solo las cucarachas quedarían vivas y las hormigas. Esta es la tercer punta, el tercer frente de la masonería universal. Un poder militar que toda proporción guardada, David tenía toda la posibilidad de ganarle a Goliat. ¿Qué posibilidades existen de enfrentar a este ejército global con esa capacidad militar instalada? Es imposible. Se necesitaría una intervención divina para poder tener alguna posibilidad real de no ser aniquilados con todo y la tierra por ellos. Ahora, a esto se añade algo que vale la pena que sepan. Las armas convencionales están superadas de modo infinito, o indefinido, mejor dicho, por las armas actuales. Las armas convencionales, ¿cuáles son? Tanques, aviones y barcos, y misiles. Y también la bomba atómica ya es un arma convencional. Hoy tenemos muchísimo más avanzadas armas que la bomba atómica. ¿Cuáles son? Puntos al que me las diga. Yo conozco, la bomba es la explosión y tienen una que es la fusión atómica, ¿no? La electromagnética. Muy bien, ¿quién dijo? Correcto, 50 puntos. La bomba de pulso electromagnético. Estalla a 1 kilómetro de distancia y todo lo que se mueve con electricidad queda paralizado, pero todos quedamos vivos. Nada más que no hay agua, no hay automóviles, no hay telefonía, no hay electricidad. Todo lo que se mueve hoy por electricidad, ¿qué es? Todo. Todo queda paralizado en una área selectivamente diseñada, con precisión milimétrica. Queremos paralizar la colonia, ¿cómo se llama aquí? Bosques de Padierna.
Lo que quieras, lo paralizas. ¿Sí? Lo paralizas. Hay una serie de televisión buenísima para desahogar mi cerebro de problemas. De vez en cuando me echo una serie y estoy viendo una que se llama Black Point. Black Point justamente trata estos temas de armamentos avanzados. Y la heroína logra evitar que toda la Unión Americana sea sujeta a una bomba de pulso electromagnético. ¿Qué tiene que hacer para lograrlo? Bueno, a los que les guste la tecnología, véanla, es apasionante. Nanotecnología, mecatrónica, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con manejo de átomos a escala ultramicrométrica es lo que se maneja hoy en armamentos. Pero aparte de la PEM, hay otra, que es la bomba neutrónica. ¿Qué hace la bomba neutrónica? Mata a todos, pero deja la luz encendida. A la inversa. ¿Sí? Y también es selectiva. Entonces, la pesadilla cuando es una historia apasionante. No, me salgo un poquito de la historia del masón y de mi padre para contarles algo de lo que me enteré muchos años después. Albert Einstein visita al presidente Roosevelt en enero de 1945 y le dice: señor presidente, aquí está esta carta que todos los sabios del proyecto Manhattan hemos firmado y le rogamos que no tire la bomba en Japón. La guerra está ganada, no tiene caso. ¿Y qué creen que le contestó Roosevelt? Sí, la guerra está ganada, pero quiero ver el efecto en humanos. El 6 de agosto y el 9 de agosto acaba de pasar. Hoy es 10. Pues la segunda bomba fue ayer. ¿Sí? Hace, ¿qué? 72 años, ¿no? Bueno, los que sean. Yo tenía 2 años, entonces 75 años. Sí, aniversario 75. Quiero ver el efecto en humanos. Y Albert le contesta: me doy cuenta que hemos trabajado para el demonio. Fue la contestación. Y en abril se muere Roosevelt y entra Harry Salomon Truman. Toda esperanza perdida, porque él dijo, ratificó: quiero ver el efecto en humanos y quiero causar un efecto intimidatorio absoluto al ala opuesta del sionismo universal. O sea, ¿en qué ala, en qué lado de la pinza estaba Truman? Pues del lado derecho. ¿Y en qué lado de la pinza estaba Stalin? Pues en el lado izquierdo. ¿Y a quién había que apretar? Pues a toda la humanidad. Entonces, cuando yo escucho al Pejelopósile hablar contra el liberalismo, me da una risa de veras. Pobre cuate. Es tan imbécil que ni siquiera sabe de qué está hablando, ¿no? El neoliberalismo es el lado derecho de la pinza de la cual él ocupa el lado izquierdo. ¿Para qué? Para lograr la hegemonía mundial. O sea, está atacando a México desde otro lado. Pero ¿cuál prefieren? ¿Cuál lado preferimos? ¿O cuál lado es menos peor para nosotros? Claro, porque cuando menos en el derecho podemos defendernos, podemos correr, podemos protestar, podemos cambiarnos de país, podemos crear un búnker subterráneo, podemos hacer manifestaciones, podemos crear movimientos cívicos, ONGs, lo que quieran, podemos vivir con dignidad. Y en el lado izquierdo, no eres libre. Esa es la perfecta mayoría. claro, pero ¿por qué? Y aquí voy a decir algo muy tétrico que espero que no les eche a comer su apetito. ¿Cuál es el propósito? Ahora regreso a la conversación. Mi padre le dice: ¿sí se da usted cuenta que son dos lados de la misma pinza y quieren lo mismo que usted me está diciendo? Sí, sí me doy cuenta. ¿Y sí se da usted cuenta, le dice mi padre, que el lado derecho lo único que causa es adición al hedonismo, al placer, al relativismo, al paganismo, y que los ídolos en Occidente
son el poder, la fama, los honores, los placeres y las riquezas. ¿Sí? Y que finalmente nosotros, le dice el masón, vamos a ganar por el hedonismo de la gente. Cuando la gente esté como antes del diluvio, o antes de la Torre de Babel, dedicada a comerciar, a vender, a comprar, a fornicar, a divertirse, a pasearse, al turismo, al ocio, a todo lo que no tiene mayor valor, pero que tiene sentido desde muchos puntos de vista. Cuando la gente esté más desprevenida y disfrutando de lo que da el lado derecho de la pinza, vendrá con gran poder y majestad, dice mi padre, a juzgar a vivos y muertos. Y el otro replica, no, vendrá el verdadero Mesías a darnos el lugar que nos quitó Adonai, el gran impostor. Adonai es Dios Padre, el lenguaje masónico, o Jehová, o Yahvé, el lenguaje arameo o hebreo, o Dios Padre, el lenguaje cristiano normal. Adonai nos quita al Redentor prometido. Y aquí en esos momentos me dan ganas de decirlo, pero no, me espero un poquito más. Continuando y le dice a mi padre, ¿y cuál es lo que causa el lado izquierdo? No, pues el lado izquierdo, le dice el masón a mi padre, el lado izquierdo lo que va a causar es algo que ustedes llaman algo así como la desolación. ¿Sí? Mi padre vuelve a tomar la Biblia, abre nuevamente el Apocalipsis y le lee dos palabras: la abominación de la desolación, la abominación desoladora. ¿Cuál es el objetivo primordial de los 7 frentes? Causar tal desolación, tal tristeza, tal pérdida de la esperanza, que todos corramos en masa a ampararnos bajo las naguas del Pejelopochtli, como lo hacen en estos momentos el 68% de la población de este país, o más. Y creo que está ganando puntos, porque ya tiene el apoyo de la ONU para el Tren Maya. ¿Por qué creen? Aquí está la explicación. Para el aeropuerto de Santa Lucía, que es inviable. Para la refinería Dos Bocas, que es una estupidez gigantesca. Todo se lo está apoyando la ONU. ¿Por qué? Porque es su gran brazo ejecutor. Y luego me dicen a mí, mis adversarios, oye, pero es que la ONU y el Banco Mundial, ¿sí?, y esta señora que vino hace poquito, Lagarde, a visitar, a darle el espaldarazo al peje, pues son los neoliberales que tanto odia el peje. No, no son los neoliberales que odia el peje, son el otro lado de la pinza. Y para que la pinza apriete, pues se necesitan los dos lados. Entonces la izquierda, que es la que ya nos cayó encima, ¿cómo nos quiere ver a todos? Tristes, en grado psiquiátrico extremo. Se llama depresión endógena mayor. Y no se quita ni con Tafil ni con Prozac. No hay antidepresivo contra un estado de ánimo así. Y esa es la meta de la izquierda. Nuestra desolación. Pero falta. Sigo escuchando. Y mi padre dice, es que San Juan promete, cuando San Juan hace la profecía de que llegará un momento en que no habrá santo sacrificio de la misa. La abominación desoladora es la suspensión del sacrificio de la misa. Ningún sacerdote ya celebrará misas válidas. Hoy estamos viendo que cada día más las misas inválidas proliferan. Y conste que no soy ni sedevacantista ni papólatra. Ni le beso los pies a Francisco porque se equivoca en muchas cosas, ni creo que la sede está vacante, porque a menos que se demuestre lo contrario, es papa. Y todavía no se ha demostrado, y Benedicto XVI lo reconoce como papa. Y si Benedicto lo reconoce como papa, pues yo también, a pesar de las constantes burradas que comete. ¿Pero de qué lado juega? Del izquierdo, del izquierdo. Claramente del izquierdo. ¿Pero por qué?
Si recorremos la historia de los papas, desde San Pedro hasta la fecha, ¿cuál fue la primer gran disputa entre un papa y un feligrés? ¿Alguien sabe? Una disputa tremenda. Que no lo dejaba, fue... Pregunta de 500 puntos. Que no lo dejaba casarse y entonces lo desconoce y se... No. La primera gran disputa fue entre San Pedro y San Pablo. En los albores del cristianismo. ¿Y quién gana? San Pedro. Pero en el fondo San Pablo tenía mucha razón en lo que decía. Sin embargo, San Pablo se cuadró y obedeció porque sabía la promesa de infalibilidad, de inerrancia en materia de fe y costumbres, hablando ex cátedra. Que es, si vemos un círculo completo, imagínense un pastel completo, ¿de cuánto es el segmento de la infalibilidad? Del 1%. En todo lo demás, el Papa se puede equivocar. Yo puedo dar una conferencia de muchos días con los errores papales más contundentes de la historia. Por ejemplo, la extinción de la orden templaria. Por ejemplo, la extinción del ejército cristero, ordenada por el Papa. La extinción, la expulsión de los jesuitas en México, que es el principio del caos. Búscate el libro, por favor, que es uno de los que más quiero que tengan. La expulsión de los jesuitas en México. A ciencia y paciencia del Papa de la época. La repartición de los territorios entre Portugal y España. Errores más. Esta catástrofe para México, la expulsión de los jesuitas en 1767, es el principio de nuestro analfabetialismo. Allí empezó el deseo de no saber, porque México perdió a sus educadores. Al echar el gobierno masónico de España, que vino a México, el visitador José Gálvez, y a pesar de que el pueblo se opuso, no se pudo oponer al ejército español, masónico, con generales y soldados masones, que lograron echar a los jesuitas al mar, literalmente. Algunos fueron a morir a Rusia porque los acogió el zar. Ellos habían hecho todas las escuelas mexicanas para ambos sexos. Ellos habían educado al México salvaje. Gracias a ellos los chichimecas, las tribus más salvajes, junto con los cherokees, los navajos, los sioux, los algonquines, ¿sí?, los apaches, ellos los civilizaron, los jesuitas. Y cuando ellos se fueron, volvió el México bárbaro, el México de la Revolución de 1910, que fue financiada con oro yanqui, no fue hecha por mexicanos. Me regreso a la plática. Mi padre le dice muy claramente que la abominación de la desolación, en la cual será suspendido el sacrificio de la misa, es el objetivo de los gobiernos en aquella época. 1957, pues gobernaba el comunismo en toda Europa del Este, ¿sí? Acuérdense cómo estaba la Alemania partida en dos, y Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Ucrania y toda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estamos hablando de 500 millones de personas o más sujetas a la bota comunista. Austria también estuvo antes. Sí. Austria estuvo antes, en el comienzo. En el comienzo. Sí, y después él como que la perdona, no sé qué pasa ahí. El rosario, 1 millón de rosarios. 1 millón de rosarios, cierto, 1 millón de rosarios. Pero el Papa Juan Pablo II, Sí. en su visita última, Sí. cuando estuvo en el Estadio Azteca, nos dijo a todos